Vamos a dar inicio al curso denominado América Latina en el Sistema Internacional. Y antes que nada quiero destruir o invitarlos a reflexionar sobre algunos mitos que circulan sobre nuestra región, que somos muy pequeños, violentos, que no tenemos una significativa participación en la economía mundial y que en fin estamos como repletos de puras revoluciones, contrarrevoluciones, golpes de Estado y que en general somos violentos. Quizás estos mitos han perturbado la forma como podemos conocer una región. La verdad es que es un continente muy pacífico, quizás uno de los más pacíficos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. No ha habido guerras entre países de América Latina importantes en este periodo. En materia de población vamos a llegar el 2050 a más de 800 millones de personas. En materia de riqueza, un papel importante en la economía mundial. Igualmente en materia de tamaño, fíjese usted que si usted observa la India, en el mapa aparece enorme, en cambio la India tiene un tamaño semejante al de Argentina. El caso de las dictaduras es cierto que hemos tenido en Chile y en varios países de América Latina, pero quizás las más feroces, las más letales, no han sido las nuestras, sino que Europa, África y otros continentes han tenido experiencias de dictaduras mucho más letales y mucho más totalitarias. En ese sentido, entonces, es importante recuperar una visión un poquito más tranquila, más objetiva de nuestra región. Y para comenzar, no podemos olvidarnos de nuestros padres, desde donde nosotros hemos nacido, por supuesto, los pueblos indígenas, pero también un aporte importante de Europa a través de 3 siglos de colonización por parte de España. Fue don Cristóbal Colón el que se acerca a estas playas y empieza todo el proceso de exploración, conquista, colonización, todo lo que es la creación de las naciones en los inicios del siglo XIX, el siglo XX y en la actualidad entrando ya a un nuevo siglo. Esta realidad no la podemos desconocer porque es importante para entender nuestra economía, nuestra política, nuestra cultura. Hoy día estamos en un mundo muy distinto, un mundo sin fronteras, donde el proceso de globalización, de regionalización, van sembrando, por supuesto, muchas zonas de progreso, de avance que son innegables, pero también van quedando muchos a la vera del camino, un poco desvinculados a estos procesos de progreso, se crean a través de los procesos de globalización, de la economía, de la cultura, de la información, fenómenos de segregación, de fragmentación, de separatismo y el surgimiento incluso de fuerzas más bien centrífugas, no centrípetas. En este sentido, vamos a ver estos elementos que aparecen en la pantalla sobre lo que es un poco el recorrido de esta clase introductoria. Hay una historia, hay un origen, hay una cultura que no podemos desconocer, hay al menos 3 o 4 civilizaciones del pasado que están presentes en los distintos pueblos y en los distintos grupos aborígenes de nuestra región. Hubo un proceso de colonización de 3 siglos que no podemos desconocer y también a comienzos de siglo se empiezan a instalar las nuevas repúblicas, ¿no es cierto?, a partir de 1800 adelante. Este fue un proceso rápido, algo violento, algo radical, pero que duró poco tiempo y logramos hacer las cosas a nuestra manera, un laissez-nous-faire, déjenos hacer las cosas a nuestra manera, y esa fue un poco la gran lucha de los padres libertadores de América Latina que iniciaron los procesos de independencia. Sin duda que el primer aliado o la conexión más importante con el sistema internacional va a ser Europa y después van a venir los acuerdos con Estados Unidos, después entre nosotros hasta llegar a algunas situaciones más contemporáneas. Si uno ve que prácticamente todos los países de América Latina tuvieron una vinculación muy especial con el resto de Europa y por eso es que muchos españoles, franceses, portugueses llegan a nuestra región y de alguna manera determinan lo que somos hoy día.
Es el papel que le toca al nuevo mundo, equilibrar un poco las finanzas del viejo mundo. España es un imperio, el más grande, el más extenso, el más rico, pero también es un imperio que a su vez va a depender de otros imperios europeos y en gran parte los tesoros, el tesoro, el dorado de América Latina le ayuda a equilibrar las finanzas al imperio español. No obstante, ellos nos entregan la lengua, la religión, la literatura, una serie de valores que los mantenemos hasta el día de hoy. Y uno de ellos, importante, es por cierto un lenguaje común, una religión en común. Todos estos procesos van ocurriendo en forma sucesiva, bastante rápida: emancipación, colonización, la instalación de las primeras juntas en los países, las primeras campañas militares, hubo conflicto entre los países de América Latina, varios de ellos, hubo intervenciones de Europa y de Estados Unidos también en la región, y paulatinamente se va logrando la independencia de todos los países y la independencia de Brasil. Si ustedes miran en este mapa, ¿no es cierto?, aparece claramente la influencia enorme que tiene España, Gran Bretaña, Holanda y otros países en la colonización de nuestra región y en la presencia en nuestra región. Nuevamente, eso va a deshacer muchos de los mitos, ¿no? No somos tan pequeños, no somos los más pobres, tampoco los más violentos, y hemos incluso tenido momentos de un boom literario y boom económico, en el sentido que, al menos durante el periodo que las materias primas tuvieron precios altos, eso significó abundancia para los países que dependemos de esas materias primas. Lo grave hoy día, es la última pregunta, es que esa época de bonanza, de mayor democratización, de mayor instalación de las prácticas del mercado, están creando descontento social en algunas partes, y por otro lado este boom de las materias primas se está terminando y empiezan a sufrir los países las consecuencias de cierto malestar social y político. Las poblaciones, por cierto, que son muy distintas. Aquí vemos todo lo que es prácticamente la presencia del Golfo de México, de América Central, con una población, con tradiciones, con culturas y con economías muy distintas. En América Central nos encontramos con países de tamaño más intermedio, que tienen distintas realidades culturales, sociales y políticas, distintas tradiciones también en materia de lenguas, de modelos de desarrollo económico. En el sur, muy distinto y a veces un poquito distante de lo que es el norte de América, básicamente con Argentina, Brasil, Chile, que conforman, ¿no es cierto?, este territorio que está al fin del mundo, si pudiéramos denominarlo así. Tienen una población distinta, costumbres distintas y una riqueza desde todo punto de vista ecológico, ictiológico, en materia de reservas de agua. El Amazonas es importante, la Antártica tan importante como el Amazonas, y otros territorios, otros espacios geofísicos que son muy importantes, no solo para la región, sino también para el mundo entero. Y por supuesto, modelos de desarrollo muy distintos unos de otros. Hubo un periodo largo en el cual un modelo más bien de desarrollo guiado en torno al Estado, ¿no es cierto?, fue muy importante, pero eso a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, empieza a mostrar sus primeros malestares, y ya con la Segunda Guerra Mundial se instala un modelo de bienestar social, donde el Estado tiene un papel importante, pero eso empieza a agotarse en la década de los 70 y de los 80. Entramos con un agotamiento de una estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones, un poco el modelo cepaliano empieza a hacer crisis, y se van incorporando un modelo que se ha denominado un modelo más bien orientado por el mercado, neoliberal, y que va a tratar de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, dar bienestar económico instalando las prácticas del mercado, y por otro lado, volver a la democracia. Esos dos objetivos se van logrando paulatinamente después de una década perdida. Se trata o se instala paulatina y gradualmente la democracia en la región, y en ese sentido las así denominadas reformas
al modelo estatista van dando sus primeros frutos. Quizás el colega que más ha estudiado este tema es el colega Sebastián Edward de la Universidad de California, donde él explica en forma muy sustantiva, ¿no es cierto?, el proceso de las reformas y cómo se han ido realizando como una estrategia para superar los vicios de esta década perdida y cómo han tenido distintos ritmos, distintas aplicaciones según sea el modelo. Chile parte primero, sigue México, Argentina, Brasil y otros, y en la actualidad se están revisando este itinerario de las reformas porque muchos de los procesos de desregulación, de privatización, de apertura prácticamente sin límites a la inversión extranjera, al comercio exterior, empiezan a mostrar ciertas debilidades y es el proceso en el cual nos encontramos en la actualidad, de un proceso de gran apertura, de instalación de las prácticas del mercado y la democracia, viene un proceso de revisión donde este modelo es puesto en jaque no solo por los observadores y analistas desde el punto de vista más liberal o de izquierda, sino también desde el punto de vista conservador, donde se empiezan a revisar los luces y las sombras del proceso de desarrollo social y económico de América Latina. Vamos a ver en algunas actividades y lecturas el apoyo a esta primera sesión. Vamos a conversar en esta sesión sobre cuáles son aquellos actores protagónicos de la política en América Latina, de manera de ir desentrañando qué es lo que ocurre, quién manda en la política latinoamericana. Y para eso, ¿no es cierto?, indudablemente tenemos que identificar aquellos obstáculos, pero también aquellas promesas que nos anuncian un sistema latinoamericano cada vez más democrático, que toma en cuenta las opiniones de su sociedad civil y sus ciudadanos, pero eso ha sido un proceso muy largo, difícil de lograr. ¿Por qué? Porque tenemos hacia el pasado 3 siglos de centralismo. ¿Qué significa eso? Que hubo una estructura de poder muy piramidal en la cual un grupo, una oligarquía de la tierra, de la educación, de la cultura, estaba muy lejos de las grandes masas. Y en ese sentido, las repúblicas, ¿no es cierto?, empezaron como ex colonias que estaban de alguna manera bajo la égida de un imperio, de una forma de gobierno centralizada en la cual los dueños de la tierra, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la burocracia estatal, tenían un enorme poder y había una gran distancia entre las élites y las masas. Paulatinamente se fue logrando el proceso de independencia, van naciendo los estados-naciones, se crea una burocracia estatal y van apareciendo de a poco las famosas clases medias y en general ahora se podría decir que este continente avanza en un continente típico donde hay clases medias emergentes. En ese mismo proceso van surgiendo políticas exteriores más independientes y vamos insertándonos dentro de la economía y de la estructura del capitalismo internacional, básicamente como economías de la periferia, como economías dependientes. El quién es quién, ya lo hemos estado viendo en otras oportunidades, pero nuevamente darle importancia al tamaño de nuestra región. Es un 40% más grande que Japón, más grande que China y Estados Unidos unidos, con una población que al 2050 vamos a ser cerca de 800 millones, más que Estados Unidos y Europa juntos, con un mosaico de herencias étnicas, mestizajes de todo tipo y 3 grandes civilizaciones en las cuales todavía tenemos que conocer más y apreciarlas en toda su dimensión, la inca, la maya y la azteca. Y por supuesto un paraíso de productos naturales, de
distintos paisajes de ecosistemas como la Amazonía, como la Antártica, como el altiplano, y todo eso va formando la amalgama donde surgen los procesos políticos. Y hacia el siglo XX vamos a tener los procesos ya de mayor movimientos sociales, y uno de los cuales es quizás el más fuerte va a ser la Revolución Mexicana en 1910, después la boliviana en los 50, pero en los 60 la gran Revolución Cubana, con una serie de admiradores en la región, pero también con muchos detractores. En ese sentido, este proceso marca un nuevo ciclo político en la región, porque va de alguna manera a incorporarse esta lucha ideológica, política y estratégica que era llamada denominada Guerra Fría, donde había un enfrentamiento entre los modelos de desarrollo capitalista, liberal por un lado, y modelos de desarrollo de Estado, orientadas para el Estado y con una economía centralizada. Paulatinamente se hacen gestos importantes después de la Revolución para recomponer las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, la así denominada Alianza para el Progreso. Da algunos resultados, pero son mínimos, y después vienen todos los procesos de los grandes cambios o movimientos de guerras civiles en América Central, donde en los 80 la administración Reagan va a tener grandes enfrentamientos con esos países. Paulatinamente se va pacificando esa región hasta que al inicio de los 80 tenemos este fenómeno que conmueve un poco la región, que es la famosa guerra anglo-argentina denominada la Falkland o la guerra por las Malvinas. Esto demostró un poco la soledad de la región porque no hubo una participación de otros países en este conflicto y se enfrentaron dos países que realmente en forma muy asimétrica pusieron fin a esa tragedia en la región. Aparecen como reacciones a todos estos intentos de dominación desde el extranjero, movimientos que los podemos identificar en estas figuras, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, con Vargas, en el caso de Argentina, con Juan Domingo Perón y Evita, en el caso chileno, con la dictadura de Pinochet, en el caso de Brasil, con Lula, más recientemente con Chávez en Venezuela, y la figura ícono de, por un lado, Fidel Castro en el caso de Cuba y los Ortega en Nicaragua, y por supuesto todo lo que significó esta propuesta de Salvador Allende en el caso chileno y todo el desenlace por todos conocido. Estos procesos van dándonos un poco el rostro de quienes tuvieron y han tenido y quizás todavía tienen un papel muy importante en nuestra región. Uno de los temas o uno de los movimientos más típicos de la región ha sido este fenómeno del populismo, es decir, donde algunos grupos, ¿no es cierto?, quieren gobernar los países generando mucha distribución de riqueza, de poder, de educación, de cultura, en vez de acumular, en vez de ahorrar, y de alguna manera se sienten esos líderes que no necesitan ni de los partidos políticos ni de los congresos, porque ellos son los grandes intermediadores entre las masas y los dirigentes. Y en ese sentido son líderes carismáticos, los tenemos aquí en pantalla, los que ya había mencionado, Vargas, Perón, Paz Estenssoro. Es una primera ola de populismo, después va a haber una segunda ola donde van a aparecer otros líderes en países más específicos, como es el caso de Argentina, todo el fenómeno del peronismo hasta el día de hoy. Recordemos que Macri, después de ser electo recientemente en Argentina, lo primero que hace es descubrir un gran busto a Juan Domingo Perón. Esto significa que todavía, ¿no es cierto?, la figura de Juan Domingo Perón es importante en ese país. También había una especie de tensión permanente entre estos grupos y las intervenciones y las dictaduras militares. En el caso de Brasil se ha dado este fenómeno, con Vargas adelante, pero también Brasil
genera la tercera líder que va a ser mujer y que va a ser la presidenta de ese enorme país. Gana su primera elección con un importante apoyo, pero ya sabemos que hoy día está sujeta a acusaciones de juicio político y con una severa crisis económica. Por supuesto que en Buenos Aires hay aires más frescos con la elección de Macri. Usted puede ver los antecedentes en esta gráfica, ¿no es cierto? Pero lo importante es que pone fin a la era del kirchnerismo, donde prácticamente el matrimonio de los Kirchner tuvo la conducción de ese país. En resumen, entonces, y para ir terminando nuestra sesión, el péndulo se ha ido moviendo entre una izquierda, una derecha, un centro, que se llama un poco una izquierda más liviana, más light, así como una derecha también que es más blanda en relación a la del pasado. Y en este sentido encontramos en los Andes, en los países andinos, unos países más bien orientados de centro izquierda y otros casos como el de México, Chile y Colombia, que han tenido gobiernos de centro derecha. El mercado se ha instalado, otros creen que realmente todavía es posible impulsar políticas orientadas desde el Estado para perfeccionar aquellos defectos del mercado, y en esta gráfica del 2014 nos habla los niveles de crecimiento, pero hoy día sabemos que desgraciadamente es el quinto año donde nuestra región no crece. Y eso es una mala noticia. Tampoco el 2016 va a crecer la región, y países como Brasil, Venezuela o Argentina están prácticamente con crecimientos negativos, es decir, se están empobreciendo. Aquí tenemos una vista general de los jefes de Estado, 34 jefes de Estado, que son los rostros de la actual política en nuestra región, y creo que con esto podemos poner un broche a nuestra conversación de hoy día. Los que mandan van cambiando, las sociedades democráticas tienen esta maravilla que es que vaya transitando a aquellos que gobiernan y que a su vez los gobernados puedan ir eligiendo a aquellos gobiernos que respondan a sus inquietudes. No olviden de mirar las actividades que están adjuntas a esta sesión.